Buenas tardes, doctor, estimados compañeros. Es un honor para mí aquí estar compartiendo este espacio con ustedes. Hoy quiero invitarlos a reflexionar sobre un tema fundamental para nuestra labor como educadores y agentes del cambio, con el tema aportes de la epistemología para la educación. En un mundo que avanza a pasos agigantados, la epistemología no solamente nos brinda herramientas para entender cómo se construye y valida el conocimiento, sino que también nos desafía a cuestionar nuestras propias prácticas pedagógicas, fomentando una educación más reflexiva, inclusive y transformadora. Espero que este recorrido nos lleve a valorar aún más la conexión entre filosofía, ciencia y educación. A continuación, haremos una aproximación conceptual sobre las ideas claves de algunos pensadores que han moldeado nuestra comprensión del aprendizaje. Veremos cómo sus teorías influyen en la práctica educativa. Para ello, analizaremos las principales teorías de los autores y sus contribuciones en la epistemología educativa. Entre ellos tenemos a Karl Popper, hizo contribuciones significativas a la epistemología y sus ideas tienen implicaciones importantes para la educación. A continuación se destacan los aportes epistemológicos de Popper aplicados en el ámbito educativo. Primero tenemos el falsacionismo como base del aprendizaje. Popper propuso que el conocimiento avanza a través de la falsación, es decir, mediante la refutación de teorías en lugar de su verificación. En el aula esto se puede traducir en un enfoque que valore básicamente crítico, donde el estudiante cuestiona y evalúa y pone a prueba sus ideas en lugar de aceptarlas como verdades absolutas. Ayuda a desarrollar habilidades de razonamiento crítico y resolución de problemas. También tenemos otra idea de Popper, otro aporte, que es el aprender de los errores. Popper enfatizó que el conocimiento progresa al identificar y corregir sus errores. Básicamente, esto puede traducirse en el ámbito educativo como oportunidades de aprendizaje, ya que los docentes pueden enseñar a los estudiantes a reflexionar sobre sus equivocaciones para mejorar su comprensión y sus habilidades. Por último, obviamente, Popper también critica el dogmatismo en la educación. Popper rechazaba el dogmatismo y defendía una actitud abierta y flexible hacia el conocimiento. Este principio aboga que un enfoque pedagógico pueda permitir a los estudiantes cuestionar lo que se les enseña y desarrollar un pensamiento autónomo en lugar de simplemente memorizar contenidos. Las ideas epistemológicas de Popper son fundamentales para una educación que fomente el pensamiento crítico, la reflexión y la innovación. Su visión se alinea con enfoques pedagógicos contemporáneos que valoran el aprendizaje activo, el cuestionamiento y la adaptabilidad en un mundo que está en constante cambio. Otro de los autores es Thomas Kuhn. Realizó aportes epistemológicos que básicamente tienen impacto significativo en el ámbito educativo. Aunque su enfoque principalmente fue la filosofía de la ciencia, las implicaciones de sus ideas se extienden a la pedagogía y a cómo se organiza y transmite el conocimiento en contextos educativos. A continuación, se van a analizar sus principales aportes en el ámbito educativo. El cambio paradigmático ocurre cuando un paradigma ya no puede explicar fenómenos observados y es reemplazado por otro. Básicamente, este concepto puede inspirar métodos educativos que valoren el cuestionamiento de teorías establecidas, promoviendo el pensamiento crítico y la capacidad de innovar en cualquier disciplina. Otro tenemos el papel de las anomalías. Las observaciones que no encajan en el paradigma actual son el motor del cambio científico. En la educación se puede incentivar a los estudiantes a identificar y analizar anomalías en su aprendizaje o en los modelos teóricos, lo que desarrolla su capacidad de análisis y resolución de problemas. Otro punto es el conocimiento como construcción histórica. El conocimiento científico está influenciado por contextos históricos, sociales y culturales. Esto resalta la importancia de enseñar el conocimiento dentro de su contexto histórico, ayudando a los estudiantes a comprender cómo se construyen y modifican las ideas a lo largo del tiempo. Por último, tenemos el pluralismo epistémico, con aboga que, obviamente, por la coexistencia de diferentes paradigmas en ciertas etapas de la ciencia, esto promueve una educación abierta en diversas perspectivas y enfoques, preparando a los estudiantes para abordar problemas desde múltiples puntos de vista. En conclusión, básicamente los aportes de Thomas Kuhn a la epistemología proporcionan una base para repensar la educación como un proceso dinámico y contextualizado. Su énfasis en el cambio, la pluralidad y el contexto histórico del conocimiento fomenta una enseñanza que prepara a los estudiantes para adaptar a nuevas ideas,
cuestionar los paradigmas actuales y contribuir en la innovación en sus respectivas áreas. Por último, tenemos a Alfred Koch, un filósofo y sociólogo austriaco. Hizo importantes contribuciones epistemológicas a la educación, especialmente con su concepto de Bettering, que implica una forma de comprensión profunda y empática de las acciones y significado de los individuos que atribuyen a sus experiencias. En antropología, Bettingen ha llegado a significar un proceso interpretativo sistemático en el que un observador externo de una cultura intenta relacionarse con ella y comprender a los demás. El enfoque fenomenológico de Alfred Scott aporta una visión centrada en la experiencia y subjetividad de los estudiantes, lo cual transforma el aula en un espacio de interacción significativa. Podemos decir que uno de los aportes de Alfred Scott es la comprensión de la subjetividad de los estudiantes, básicamente porque pone énfasis en la comprensión de la subjetividad de los individuos. En el contexto educativo, esto significa que los docentes deben intentar entender las experiencias, percepciones y contextos sociales de cada estudiante, reconociendo que cada uno puede interpretar la realidad de manera diferente. La enseñanza no debe ser homogénea, sino adaptarse a los diversos modos de interpretación del mundo de los estudiantes. Por otro lado, también es importante destacar la contextualización del aprendizaje. Básicamente, Scott también resalta la importancia del contexto en el que se producen los significados. En la educación, esto implica que los docentes deben contextualizar los contenidos de aprendizaje dentro de las realidades sociales y culturales de los estudiantes. No basta con impartir información de manera abstracta, sino que debe haber una conexión con la vida cotidiana de los estudiantes y su entorno social. En conclusión, la epistemología de Scott contribuyen a la educación más inclusiva y reflexiva, donde los docentes entienden la importancia de los contextos individuales y culturales de los estudiantes. Bettergen permite que la enseñanza sea más personalizada y significativa, promoviendo un aprendizaje que reconozca la diversidad de interpretación y experiencia de los estudiantes y contribuye básicamente a una pedagogía más comprensiva y empática. Por otro lado, también vamos en este momento a analizar la epistemología en la educación, obviamente algunas teorías que influyen actualmente en el nivel educativo. Entre ellas tenemos el constructivismo de Jean Piaget. Jean Piaget, básicamente uno de los principales exponentes de la epistemología genética, realizó aportes esenciales en el campo educativo mediante sus estudios sobre el desarrollo cognitivo. Su obra permitió replantear los métodos y estrategias educativas enfocándose en cómo los niños aprenden y desarrollan su pensamiento. Básicamente, también planteó algunas teorías, entre ellas la construcción del conocimiento, el aprendizaje que se produce mediante la interacción activa en el entorno, etapas de desarrollo cognitivo, donde el desarrollo del niño avanza a través de una etapa con diferentes capacidades y aprender a través del juego. El juego es esencial para el desarrollo intelectual del niño. Esto nos conlleva básicamente a pensar en los aportes más profundos de Jean Piaget, entre ellos está la teoría del desarrollo cognitivo. Básicamente, los educadores deben adaptar las estrategias de enseñanza al nivel de desarrollo cognitivo del estudiante. Por ejemplo, la etapa concreta, los estudiantes aprenden mejor mediante experiencias manipulativas y concretas. El constructivismo, como ya lo mencionamos, básicamente en el ámbito educativo, la enseñanza debe ser activa y permitir a los estudiantes explorar, experimentar y descubrir, fomentando el aprendizaje significativo. También tenemos la adaptación, asimilación y la acomodación. Básicamente, Piaget propuso que el aprendizaje ocurre a través de la asimilación, incorporar nueva información en esquemas existentes y la acomodación, modificar los esquemas para adaptarse a una nueva información. Al modo de conclusión, los aportes de Jean Piaget a la educación destacan la importancia de conocer cómo los estudiantes piensan y aprenden en diferentes etapas de su desarrollo. Sus ideas revolucionaron las prácticas educativas, promoviendo una enseñanza centrada en el estudiante, el aprendizaje significativo y el desarrollo integral. Por otro lado, tenemos el aprendizaje significativo de David Ausubel. Básicamente es un psicólogo pedagogo estadounidense, es conocido por su teoría en aprendizaje significativo, ha tenido impacto profundo en el ámbito educativo también. Sus aportes enfatizan la importancia de conectar el conocimiento nuevo con obviamente el conocimiento previo del estudiante y destacan la relevancia de una organización adecuada de la información de los procesos de enseñanza-aprendizaje.
David Zubel también expresa las conexiones de conocimientos previos. La nueva información se integra a la estructura conectiva del estudiante. También el aprendizaje activo, donde el estudiante es responsable de su propio aprendizaje y su organización. Y por último, los organizadores previos ayudan a conectar los conocimientos nuevos con los conocimientos ya existentes. Esto nos conlleva a la reflexión, por ejemplo, en los organizadores previos, en el ámbito educativo, podrían ser diagramas, esquemas o resúmenes iniciales donde ayuden a preparar a los estudiantes para aprender, proporcionarles una perspectiva clara del contenido que abordan. Básicamente, como reflexión, el aprendizaje significativo. Básicamente ocurre cuando los estudiantes relacionan la nueva información con conceptos que ya poseen en su estructura cognitiva, en lugar de memorizar datos de forma mecánica. Los docentes deben identificar los conocimientos previos de los estudiantes y vincularlos con los contenidos nuevos, utilizando ejemplos, analogías y materiales bien organizados. A modo de reflexión, los aportes de David Oxubel transformaron la educación, básicamente, o cómo se concibe el proceso de enseñanza-aprendizaje. Su teoría de aprendizaje significativo enfatiza la comprensión y la conexión de conocimientos, promoviendo una educación que fomente el pensamiento crítico y la retención a largo plazo. Este enfoque sigue siendo una base clave en el diseño de programas educativos y la implementación de estrategias pedagógicas. Por otro lado, también tenemos la zona de desarrollo de Lev Vygotsky. Básicamente fue un psicólogo y teórico ruso. Hizo importantes contribuciones al ámbito educativo mediante su enfoque sociocultural del desarrollo humano. Sus aportes epistemológicos se centran en cómo los factores sociales, culturales y lingüísticos influyen en el aprendizaje y desarrollo cognitivo. Entre ellos tenemos la zona de desarrollo próximo, que es el espacio entre el estudiante, puede hacer de manera independiente, y lo que puede con ayuda de un mediador. Esto puede ser el docente o compañeros más experimentados. En el ámbito educativo podría ser que los docentes deben diseñar actividades y tareas que desafíen a los estudiantes dentro de su zona de desarrollo próximo, proporcionando apoyos que se llama andamiaje, que se reitera o básicamente se retira progresivamente a medida que adquieren autonomía los estudiantes de sus propios conocimientos. También está el aprendizaje como construcción social. Vygotsky planteó que el aprendizaje es un proceso social que se da mediante la interacción con otros estudiantes, especialmente en los contextos culturales significativos. Básicamente, en el ámbito educativo fomenta el aprendizaje colaborativo en el aula, permitiendo que los estudiantes compartan sus ideas, trabajen en equipo y construyan conocimientos de manera colaborativa. También es la importancia del contexto sociocultural. Vygotsky afirmó que el desarrollo cognitivo está profundamente influenciado por el entorno cultural, las prácticas sociales y las creencias compartidas. Subraya la necesidad de adaptar los contenidos educativos a los contextos socioculturales de los estudiantes, respetando sus experiencias y conocimientos previos. Como reflexión final, los aportes de Vygotsky revolucionaron la pedagogía al destacar la importancia de los factores sociales y culturales en el aprendizaje. Su énfasis en la interacción, el lenguaje y la mediación continua, siendo una base sólida para los enfoques educativos modernos como el aprendizaje cooperativo y las metodologías activas. Pasamos también a la pedagogía crítica de Paulo Freire. Básicamente, Paulo Freire fue un educador y filósofo brasileño cuyo enfoque pedagógico se centró en la liberación y transformación social a través de la educación. Su obra, profundamente influenciada por su experiencia en comunidades marginalizadas, transformó el campo educativo, subrayando la importancia de la conciencia crítica y la emancipación. Él destaca cuatro puntos muy importantes, que es la educación como práctica de libertad, empoderamiento del estudiante, crítica del sistema educativo y concientización. En la educación como práctica de libertad, Freire distingue entre educación bancaria y educación liberadora. Educación bancaria es aquella donde los estudiantes son receptores pasivos del conocimiento. Educación liberadora promueve el diálogo, la reflexión crítica y la acción para transformar la realidad. Freire básicamente plantea que la educación debe empoderar a los estudiantes para que se conviertan en agentes de cambio social, promoviendo una práctica educativa crítica y activa. La concientización, Freire introduce el concepto en procesos mediante el cual las personas desarrollan la conciencia crítica de su realidad social. Básicamente, los educadores deben estimular el análisis crítico de la realidad en el aula, ayudando a los estudiantes a reconocer las estructuras de opresión y actuar para cambiarlas. También la problematización de la realidad propone que el aprendizaje debe partir de la problematización de las experiencias y contextos de los estudiantes. Este enfoque les permite interpretar y transformar su entorno.
Este modelo transforma el aula en un espacio de reflexión crítica donde el aprendizaje es relevante y conectado a la vida diaria de los estudiantes. A modo de reflexión, los aportes epistemológicos de Paulo Freire son fundamentales para entender que la educación es un proceso transformador y emancipador. Básicamente hizo énfasis en el diálogo, la concientización, la problematización, establece una pedagogía que no solamente instruye, sino que también inspira a los estudiantes a ser críticos, autónomos y responsables de su aprendizaje en la sociedad. Por último, tenemos nosotros el conductismo de Skinner. Básicamente fue fundador del conductismo radical, aportó una perspectiva fundamental sobre el aprendizaje como implicaciones significativas para la educación. A continuación vamos a destacar sus principales contribuciones, el aprendizaje como cambio de comportamiento, los estímulos y las consecuencias afectan el comportamiento, el reforzamiento positivo, las recompensas aumentan la probabilidad de una acción y el reforzamiento negativo, la eliminación de un estímulo desagradable aumenta la probabilidad de una acción. Básicamente también manifestó el aprendizaje basado en el refuerzo, el comportamiento humano es moldeado con las consecuencias utilizados los principios de refuerzo positivo y negativo, como ya lo habíamos mencionado. Esto básicamente llevó al desarrollo de estrategias de enseñanza que utilizan sistemas de recompensa para motivar a los estudiantes y reforzar conductas deseadas. Por ejemplo, premiar con elogios, puntos o privilegios cuando los estudiantes cumplen objetivos específicos. El condicionamiento operante básicamente establece que los comportamientos pueden ser aprendidos y modificados mediante la asociación de respuesta con estímulos específicos. Este principio se aplica en el diseño de programas educativos que descomponen contenidos pequeños, proporcionando retroalimentación inmediata como sucede en la enseñanza programada. ¿Pero qué es la enseñanza programada? Básicamente Skinner desarrolló materiales de enseñanza programadas que presentaban información en secuencias pequeñas y permitían a los estudiantes avanzar a su propio ritmo. Este enfoque contribuyó al diseño de métodos educativos personalizados y es la base básicamente del aprendizaje autodirigido, utilizando las plataformas y guías de autoaprendizaje. A modo de conclusión, los aportes de Skinner destacan la importancia de comprender cómo los estudiantes responden a los estímulos de su entorno de aprendizaje. A modo de conclusión, la epistemología aporta a la educación un enfoque profundo y reflexivo sobre lo que construye el conocimiento, cómo se valida y cómo se transmite. Las teorías epistemológicas, como las propuestas por diversos autores como Kuhn y Popper, ofrecen herramientas fundamentales para comprender las dinámicas del aprendizaje y la enseñanza. La epistemología proporciona una base sólida para una enseñanza más inclusiva, reflexiva y crítica que se adapta a las realidades de los estudiantes, promoviendo una educación que no solamente transmite conocimientos, sino que también fomenta la comprensión profunda y la capacidad de los estudiantes para cuestionar y transformar el conocimiento. Estas son las referencias que hemos utilizado y, damas y caballeros, muchísimas gracias por su tiempo y por escuchar esta exposición.